Hola, soy Verde Agua, bienvenida a este curso de dibujo orientado a la producción de cómic. Vamos a trabajar varias clases en las que empezaremos desde lo más básico de la creación de imágenes, que es hacer rostros, personajes, etcétera, hasta lograr técnicas avanzadas de dibujo orientado a la producción de historieta. Esta primer clase vamos a usar materiales muy básicos como son lapiceros, rotuladores para entintar, que pueden ser estilógrafos preferentemente, y hojas blancas. No vamos a usar más allá de ello. Este video se divide en dos partes fundamentales. La primera va a ser un ejercicio básico para aquellas personas que no han dibujado mucho y quieran entender cómo medir o cómo crear un rostro rápido, sencillo, adecuado para hacer cómic. La segunda parte es una parte intermedia que sugiero si ya tienes un poquito más de habilidad, en la que vamos a realizar 5 rostros, uno de frente, 2 de 3/4 y 2 de perfil. Dibujados esos rostros en lápiz, vamos a entintar con rotuladores, después con Pentel Brush y terminamos con un sombreado en grises de rotulador. Terminados estos dos ejercicios, yo les sugiero mucho que puedan practicar, y al final del video vas a encontrar tips o tipos de ejercicios que puedas hacer extra. Si estás viendo este video es porque estás inscrito en mi Patreon o porque formas parte de alguno de los grupos de dibujo que tuvieron algunas ausencias de trabajo. Así que ustedes cuentan con algunas asesorías personalizadas, pueden enviarme mensaje con sus ejercicios terminados y yo les reenvío mi respuesta con algunos tips o fallos que hayan tenido. Si eres parte del Patreon, tienes una videollamada exclusiva que también está ya incluida, así que puedes mandarme un mensaje cuando tengas tus ejercicios finalizados para que hagamos la videollamada y te voy haciendo una asesoría personalizada de qué es lo que está fallando en tus dibujos o cómo mejorarlos. Así que vamos para allá. Bueno, vamos a empezar la primera parte del video, que es la parte de principiantes. Vamos a usar muy pocos materiales aquí, todo esto supongo que lo tienen en casa y si no es muy fácil de conseguir. Primero, hojas blancas tamaño carta, vamos a usar unas 5 aproximadamente. Después de eso, un lapicero, cualquier lapicero funciona, no necesita ser especial o tal. Yo tengo este en casa de marca Pentel que me gusta mucho, funciona. Si no tienen este, cualquier lapicero está bien. Sus respectivas puntillas para rellenar el lapicero en caso que se acabe la punta y una goma. A mí me encantan estas gomas de polímero, funcionan muy bien, las encuentran en Lumen, unos 20 pesos mexicanos, marca Pentel, son muy buenas. Y bueno, si no tienen esa goma no pasa nada, pueden usar cualquiera. Bueno, vamos a empezar entonces. Miren, lo primero que vamos a hacer es empezar a mover la mano encima del papel, tratando de imaginarnos qué formas son las que voy a lograr, dónde quiero ubicar mi figura. Es importante que antes de trazar cualquier forma, yo esté imaginando y midiendo con la mano el papel para saber dónde va a colocar. Lo que necesitamos es colocar un círculo en esta zona del papel. No tiene que ser un círculo perfecto ni cerrar, simplemente que haya un círculo. Vamos a partir esta figura en 4 partes iguales. Esto nos va a ayudar mucho para poder medir después. Ahora, teniendo esta medida inicial, yo usando mi mano voy a medir cuánto es la mitad de este círculo, lo replico hacia abajo y marco. Esto va a ser una primera aproximación, no siempre se hace así, vaya, son los primeros pasitos que hay que llevar para saber cómo medir un rostro. Voy a cerrar esta figura. ¿Cómo sé a qué distancia está este ángulo, por ejemplo, o qué tan inclinado tengo que hacer la línea? Lo que voy a tratar de imaginar es que esto va a ser un rostro, la quijada es ligeramente más pequeña que la frente, así que voy a cerrar un poco inclinado y este tamaño va a ser aproximadamente la mitad del tamaño del círculo a la barbilla, aproximadamente. No tiene que ser exacto, como decimos, esto se puede mover mucho, no es milimétrico y podemos seguir aquí. Ahora, a la mitad de la línea de los ojos, bueno, de la línea de la mitad del círculo a la base, vamos a trazar otra línea intermedia.
Esto nos va a empezar a ayudar a medir toda la figura y al mismo tiempo otra mitad acá. Tenemos ya todas las figuras necesarias para trazar el rostro. La primera línea que vamos a trazar va a ser esta. Va a ser la base de una nariz. Teniendo esto por guía, es una pequeña figura cuadrada que aproximadamente cabe otra de este lado y otra de este lado. 1/3 de lo que mide este ángulo. Teniendo esta idea, vamos a subir pequeñas diagonales y llegamos a esta línea que es la línea de las cejas. Yo voy a trazar aquí dos pequeños triángulos para saber cómo entra aquí un ojo y voy a seguir cerrando una figura como si fuera un octágono. Si les parece muy difícil, pueden hacer también óvalos para que vayan midiendo mejor el rostro. ¿Cómo sé si mi ojo tiene un buen tamaño, es muy pequeño o muy grande? Voy a tratar de que dentro de ellos dos quepa el tamaño de un ojo. Y que hacia afuera de ellos mida menos de la mitad de un ojo. Lo que estamos haciendo es un rostro de frente. Un ojo, otro ojo, mitad, mitad. La nariz va a medir también aproximadamente el tamaño de un ojo, de tal forma que este óvalo o el tamaño de un ojo se convierte en la medida estándar para el rostro humano. Voy a bajar una línea desde el centro de los ojos y llego al tamaño máximo de una boca. Como ven, ya se está marcando una máscara que nos va a servir mucho de referencia para un rostro después. Es importante saber que vamos a ir de lo general a lo particular. Esto es que no empezamos a detallar en este paso de dibujo. No empiecen a marcar cejas, pupila, pestañas, fosas nasales. Todo eso es irrelevante para el paso en el que nos encontramos. Solo queremos figuras básicas. Voy a borrar estas líneas para que no sea confuso y podamos continuar por aquí. Ahora, vamos a trazar la figura esquemática de la oreja que va desde esta línea, que son las cejas, hasta la base de la nariz. Este tamaño nos va a ayudar para sacar la dirección del cuello. El cuello nace en la oreja, cruza por la quijada y cae. No es recto. Tiene una pequeña curvatura. Si ven, estoy moviendo el lápiz haciendo una pequeña curva. No es recto. Ahora, algo importante de resaltar aquí es que mis líneas, mis movimientos de mano están siendo largos, imperfectos y marcan una idea de por dónde va a ir la figura. No es exacto. Por lo tanto, no hay que trazar poco a poco y con miedo. Y también hay que evitar marcar muy fuerte. Tenemos que ir aplicando un trazo suave, que apenas y sea visible, y que me ayude a ir orientándome para formas futuras. Ahora, teniendo esta idea, esta última línea que trazamos aquí va a ser la base de la cabellera de nuestro personaje. De tal forma que por acá va a tener más cabello. Esta es la estructura básica del rostro. Seguimos ahora. Bueno, ahora que tenemos la estructura básica, lo que sigue es detallar algunas formas. Voy a ir avanzando con algunas formas sencillas que podemos entender y que son importantes, como va a ser primeramente los ojos. Lo que voy a hacer es que dentro de este óvalo que marqué o del octágono, si ustedes marcan un octágono, voy a marcar una pequeña curvatura y otra pequeña curvatura. Como si fuera esto un pequeño hueco, el hueco ocular, un poco más fuerte como ven, pero todavía no llegando al límite del trazo. Estoy en un paso intermedio. Esta curva alta, primero, es totalmente curva. La de abajo va a ser primero ondulada, dejamos un espacio vacío,
y luego una forma inversa como una S muy alargada. Esto nos va a ir ayudando para colocar dentro todo el iris o el globo ocular. Entonces regreso aquí, tengo la curva, primero una curva igual y luego una un poco más pequeña. Hay que tener bien pensado que el párpado superior envuelve al inferior. No se cierran igual. No es que estén cerrando así, sino que uno crece y otro baja. Dentro de este globo, dentro de esta forma está el globo ocular. Así que voy a necesitar marcar un poco alto a la orilla del óvalo que habíamos marcado, hasta donde llegaría este globo. Y lo mismo haremos un poco abajo. Tener idea de las marcas que ocupa una pequeña esfera o un globo ocular debajo de esta estructura básica. Y voy a hacer lo mismo del lado contrario. Es importante que comparen cada cierto tiempo si sus figuras están quedando paralelas, para que en el caso de que no sea así, puedan corregirlo de una vez. Listo. Teniendo estas formas iguales, ahora vamos a guiarnos por este triángulo que marcamos primero para hacer otro triángulo más alargado y lo hacemos en ambos lados teniendo una idea de espejo. Marcamos una pequeña diagonal, subimos para tener aquí un pequeño cuadrado y luego bajamos en triángulo. Esto nos va a dar mucho la idea de la base de las cejas. Estas cejas se pueden mover, vamos a moverlas. Borré la ceja de este lado para que podamos mover esa figura. Voy a alzarla un poco y tratar de que cierre un poco después del ojo. Haré lo mismo con la siguiente. Dependiendo del movimiento de la ceja, será mucho la expresión y el gesto del rostro. Eso lo veremos en la clase siguiente. Y listo. Pasamos al siguiente paso, que va a ser la parte baja de la nariz. Teníamos marcado un cuadrado. Este cuadrado lo vamos a dividir en 3 partes. Hacemos un pequeño movimiento de círculo. Y tengo esta figura como si fuera una ola, 2 montañas muy alargadas. De tal forma que aquí cabe un pequeño círculo. Voy a hacer un movimiento ondulatorio en ambos lados para tener la idea de otros 2 pequeños círculos acá y acá. Esta sería la forma base de la nariz. También podemos jugar con ella, hacerla más angosta, más ancha, más alargada. Por ahora la voy a dejar así. Si yo quisiera, por ejemplo, tener una nariz más delgada, voy a empezar con un rectángulo más pequeño, lo parto en 3 y hago la misma figura un poco más alargada. Esto me va a dar la idea de una nariz mucho más estilizada y más delgada acorde al rostro que estamos marcando. Siguiente paso, vamos a ir a la boca. Primero voy a marcar una pequeña curvatura que esté imitando la forma de la nariz. Esta curva va a bajar y va a hacer el mismo movimiento de espejo al otro lado.
marco una pequeña curva de ambos lados, subo y cierro mi figura. Lo que tengo es una estructura básica de labios. De la misma forma, podemos jugar con las formas para estilizar mi forma. ¿Qué significa estilizar? Poder jugar con los elementos que tengo para hacer que mi forma sea más acorde a mis gustos personales. Teniendo estas figuras básicas, ahora vamos a marcar la oreja. Inicio con una curvatura de esta forma. Es un signo de interrogación muy alargado que cierra. Teniendo esa forma, yo puedo estilizarla y en este caso sacar unas orejas un poco más puntiagudas y más delgadas. Marcaré una pequeña curva y subiré. Dos pequeñas líneas que marquen una saliente. Y luego otra línea que conecte. Teniendo esto me parece lo básico para hacer una oreja y que no sea muy complicado. Una vez que tengamos estas formas, ahora vamos a continuar con todo el rostro o los contornos de facciones. La primera línea va a ser marcar la mandíbula. Recuerden que estas líneas ya están siendo un poco más fuertes, precisas y más onduladas. Cuando dibujamos a lápiz, si están observando, no cierro las formas, siempre queda un pequeño hueco entre figuras para que se entienda que esto es piel y envuelve a todos los objetos que no están recortados. En los labios, por ejemplo, estoy notando que me hizo falta esa abertura. La voy a marcar aquí y acá. Como ven, ahora se ve mucho mejor. Incluso le faltó un poco. Listo. Ahora, teniendo esta base de la mandíbula, lo que voy a hacer es subir, marcar hasta donde llega el rostro y empezar a peinar nuestro personaje. Hasta ahora, este personaje es asexual, o sea, esta mascarilla o estas medidas que hicimos sirven de igual manera para un rostro femenino o un rostro masculino. Depende del tipo de estilización que queramos dar a nuestro personaje, se convierte o cambia. Lo que voy a hacer ahora, para que sea muy obvio que esta es una máscara y que nos sirve para casi todos los personajes, es convertirla a un personaje femenino muy estilizado. Voy a empezar con el cabello para que me dé una idea de la personalidad que tiene y después voy a ir a sus facciones a manipularlas para que se convierta en un rostro más femenino. Teniendo idea de que este es el nacimiento del fleco, lo que voy a hacer es algunos movimientos, tratar de que estas figuras sean como espinas. Tampoco es que tengan que ser exactas. Pueden ir manipulándose en sus tamaños y en sus ritmos para que se adecúen mucho a la estética que quiero lograr. De nuevo estoy logrando movimientos ondulatorios muy largos
imperfectos y que solo me den la idea de cómo quiero ir creando el rostro de este personaje. El dibujo por ahora es un poco sucio, pero no pasa nada, lo que buscamos es un diseño. Ahora, hay algunas facciones aquí que se ven un poco toscas. Por ejemplo, el cuello. Podría hacerlo un poco más delgado para ayudar a que con esto se entienda que toda su caja torácica es más delgada y así el cuerpo disminuye. Otra cosa que podemos lograr es cambiar la cantidad de detalles exagerados que tiene por ahora los ojos y reducirlos. Voy a hacerlo con uno de ellos. Para que se vea mucho más delicado en estructura. Teniendo esto ahora, lo que vamos a hacer es manipular nuestras líneas que empezaron a ser muy delgadas y suaves a que podamos tener líneas duras y precisas. ¿Cómo voy a hacer esto si nunca he hecho antes líneas duras y precisas? Tomar de guía las formas que ya tengo, marcar primero por dónde voy a mover, tratar de imaginar que ya es el trazo, un movimiento rápido, y luego trazar con seguridad. Estoy presionando poco a las orillas y mucho al centro. Poco a las orillas, mucho al centro y poco a las orillas. De nuevo, poco a orilla, mucho al centro y poco a orilla. Con esto genero este efecto de desvanecimiento que es muy bueno. Si ven acá me tembló la mano, no pasa nada. Esto es mejor. Si no lo logré aquí, solamente borro y vuelvo a trazar de suave a duro, tratando de que la línea se unifique. Vamos entonces a nuestro rostro de frente y vamos a trazar algunas líneas así. Empecemos por los ojos, que pueden ser la parte de mayor interés para los estudiantes principiantes. Trazar el movimiento del ojo, tratando de hacer más gruesa la parte central y más delgada las orillas. Con esto doy la idea de una pestaña. Hago lo mismo del otro lado. Como ven, estoy moviendo el papel para que se acomode a mi trazo y no tratar de que mi trazo se acomode a la orientación del papel. Haré lo mismo de esta forma y de esta. Rellené algunas secciones de color gris para que me vayan dando ideas de volúmenes que vamos a usar más adelante. Lo que sigue ahora es que vamos a imaginar cómo queda la pupila aquí dentro. Si observan, una buena parte del círculo está por fuera del globo y otra parte dentro. La pupila, a menos que el personaje esté sorprendido, no se ve como un círculo completo. Si les queda muy mal como me quedó, vamos a remarcarlas. Queremos que se ocupe más o menos el mismo espacio y el mismo espacio. Y voy a remarcar con seguridad las formas de la pupila. Bueno, teniendo estas formas básicas, me estoy dando cuenta, me alejé de la cámara, la pegué un momento,
que la quijada está un poco chueca, yo no lo había notado, entonces voy a corregirlo de una vez para que pues no se vea tan raro este personaje, ¿no? Tanto la quijada como la mandíbula están muy chuecas. Listo. Bueno, ya está. Ahora vamos a remarcar algunas formas del cabello, no muy duro y no por completo, solo queremos más o menos ver la orientación, la dirección y los ritmos que dominan en la cabellera de este personaje. Muy bien, seguimos. Vamos a trazar la parte interior del ojo para darle mayor detalle. Empezamos con un pequeño círculo que vamos a cubrir por completo en negro. Después de esto, manipulando la presión de mi lápiz, voy a ir haciendo tonos grises. Más duros en la parte alta y más suaves en la parte baja. Más duros en la parte alta y más suaves en la parte baja. Y generaré un pequeño brillo con la goma. Luego voy a tratar de remarcar un poco las orillas del ojo y darle más negro a la parte alta del párpado que me está indicando las pestañas. Este gris lo voy a llevar a todo el iris. Marcaré un poco más duras estas líneas. Y vamos a seguir con otras sombras del rostro. Toda la parte alta del ojo, que voy a marcar con un pequeño medio círculo de ambos lados, voy a rellenar también de un gris medio. Un gris medio significa que presiones a la mitad de tu fuerza el lapicero. La mitad de tu fuerza es la mitad que requerías para hacer esta línea. Este sería un gris medio. Como ven, no tiene que ser perfecto, no es que se marquen y siempre cierre una forma, sino que sales un poco. Mientras te alejas de la figura, vas a ir haciendo menor presión en el gris. Ahora vamos a llevar la figura de la ceja
a remarcarlo un poco más. Como ven, no me importa pasar encima del cabello. Se puede borrar eso después. Lo que yo solo necesito es marcar por dónde está la ceja. ¿Cómo hago para que tenga una ilusión de cabello? Si yo tengo esta forma, lo que voy a hacer es un movimiento de sube y baja con mi lapicero y tratar de repetir eso toda la forma. Adicional, voy a encontrar tres secciones principales en la ceja. La primera sección, en donde la figura solo sube y baja casi vertical. La segunda sección muy grande, en donde hay un punto de apoyo y la mayoría de las líneas se dirigen hacia allá. Y la tercera parte, en donde las líneas son muy alargadas y se van haciendo horizontales poco a poco. Si siguen estos tres pasos, tienen un efecto de ceja muy agradable. Siguiendo con las sombras principales del rostro, voy a marcar la sombra de la nariz. Divido como una M muy larga mi nariz y voy a sombrear con un tono medio toda la parte baja. Este efecto va a seguir hacia abajo de la nariz. Por ahora nuestra luz va a ser superior para que sea muy sencilla. Logrando este efecto. Voy a tratar de remarcar un poco la orilla de la sombra de este lado y las aletas de la nariz de este otro lado, teniendo este efecto. Con mi goma también puedo borrar algunas líneas que sobren, sacar un pequeño brillo y voy a remarcar un poco más la sombra de las fosas nasales y un poco la parte más baja de la nariz, para que tenga mucha sensación de volumen. Paso a los labios. Las sombras de los labios van a ser primero todo el labio superior, relleno de un gris un poco más alto que el medio, pero sin llegar a la fuerza completa, digamos un 75% a un 3/4. Y voy a marcar la mitad del labio, un pequeño triángulo que se alargue, y esa forma la voy a marcar un poco más oscura. Esto también me va a dar la idea de volumen. El labio inferior marcaré un pequeño brillo con un óvalo alargado y voy a rellenarlo con un tono medio. Remarco la línea dentro del labio y voy a borrar un poco para dar brillo tanto en el labio bajo como en el labio alto. Este brillo lo vamos a alargar un poco más y voy a oscurecer un poco la zona interior del labio para que se note la profundidad. Estas serían sombras principales de la triangulación del rostro, sea ojos, nariz, boca. Ahora, existen muchas más sombras en el rostro. La primera importantísima es la sombra del cuello. Como tenemos una luz superior, vamos a tener un triángulo muy alargado y todo esto lo rellenamos de gris. Lo que estoy haciendo es mover el papel para que mi relleno
no tenga que moverse mucho. Y puedo suavizar un poco con el dedo. Siguiente sombra importante que vamos a tener es la frente hacia los ojos. Si tenemos una gran cabellera como esta, voy replicando la línea del cabello paralela y rellenar un poco de gris. Haré eso con todas las marcas del cabello. Y las orejas, también rellenaré toda la parte interior, dándole más fuerza a este pequeño semicírculo y esta zona que marcamos. Ahora vamos a marcar sombras de la cabellera completa. La cabeza, por lógica, se encuentra enfrente del cabello, por lo que voy a usar el mismo efecto que hicimos en el cabello de sacar una línea paralela y rellenar en gris con toda la cabeza. Y para que este video sea sencillo y puedan entrenar muy bien esto, vamos a dejar en este paso el dibujo que realizaremos esta semana. En clases posteriores vamos a ver más sombras, como puede ser la sombra del pómulo, la barbilla, la parte interna de la nariz, etc. Pero por ahora dejémoslo así. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, Para la clase de intermedios vamos a usar, adicional de las hojas carta blancas que ya vieron en la clase principiante, lapicero, puntillas y goma para borrar algunas imperfecciones. Vamos también a necesitar estilógrafos. No los vamos a usar todos, yo compré apenas este paquete que trae varios números, pero no los vamos a usar todos. Con que tengan 3 números diferentes está bien, 1, 3 y 5 puede ser, el 8 ya es excesivo, o 2, 4 y 6 puede ser. Aquí en vez de 6 trae 8, pues funciona. 3 estilógrafos, ¿vale? Si no tienen estilógrafos y quieren hacer la clase, no se preocupen, cualquier método en Tintar funciona bien. Les recomiendo mucho la marca Pigma de Sakura, son buenísimos estilógrafos. Y bueno, eso. También funciona si tienen estilógrafos recargables. La siempre confiable Pentel Brush, que vamos a usar en casi todas mis clases, es un pincel portátil que trae aquí dentro un repuesto de tinta. Esta ya va a la mitad de uso.
A los alumnos que ya han tenido clases conmigo siempre les recomiendo el Pentel Brush para entintar. Y estilógrafo, Pentel Brush y cualquiera de estos marcadores para poner medios tonos. Voy a mostrar qué marcas tengo. No es que tengan que ser estas marcas, puede ser cualquier otra. La que está ahorita más de moda esta es Ecoline, está en la mayoría de papelerías, la están surtiendo apenas. Son rotuladores y son recargables, entonces muy recomendables. Vamos a usar solo uno, el que ustedes quieran. Yo tengo estos tres, ya veré cuál uso según el ejercicio que hagamos. O puede ser un color gris. Yo recomiendo mucho la marca Touch Markers, son buenísimas. Todos estos son lo mismo, solamente que son diferentes tipos de grises. Entonces cualquier gris de estos funciona muy bien. También pueden tener un marcador marca Copic, funciona bien. Y así, incluso tengo esto de las clases, un magistral para pizarrón. Si quieren, pueden usarlo, si no tienen otra cosa. Entonces sería estilógrafos 3, voy a sacarlos para que tengamos a la mano. Vamos a usar el 3, el 5 y el 1. Un Pentel Brush y cualquiera de los tonos de gris. Yo voy a usar este por ahí. Tenemos gris, estilógrafos, Pentel Brush. Adicional de tus materiales básicos, ¿vale? Esto es para intermedios. Bueno, pues vamos a empezar con estos ejercicios para dibujantes intermedios. Lo que vamos a hacer es tener primero una pequeña estructura de guía de rostro que esté lo más de frente posible, igual a la que hicimos hace un rato en el video, lo cual yo pienso que va a ser sencillo de realizar si ya entrenaron algunas caras esta semana o si ya son dibujantes intermedios. Este rostro lo vamos a estilizar como queramos. El objetivo es que tengamos rápidamente un rostro muy general. No tiene que ser el mejor rostro de la vida tampoco, ni tener demasiados detalles, solo que tengamos la idea de un rostro colocado y bien medido. Se cambió el peinado, no me gustó esto. Y muy rápido, un rostro muy genérico. Teniendo esta primera idea de guía, vamos a mover esta figura a que quede, esta está de frente, en 3/4 y de perfil. La clave para hacer esto va a estar en la línea intermedia que trazamos cuando dibujamos el rostro. En este caso que está de frente, la línea está justo a la mitad. Si yo voy a mover un rostro en 3/4, imagino que este círculo es una esfera y la línea va a atravesar, dividiendo esta sección muy grande y esta muy corta. El resultado es que toda mi forma base, que es esta, se va a mover. Y por lo tanto todas mis figuras van a ir moviéndose con ello. Son los mismos elementos, pero están manipulados para ir aplastándose hacia un lado. Tengo de la misma forma el tamaño de un ojo entre cada ojo. El tamaño de la nariz mide más o menos un ojo. Y la boca llega al centro del ojo igual. Los cambios más trascendentales se dan de este lado, en donde un ojo se aprieta
y hace una pequeña forma de triángulo. La oreja va a medir igual la dirección del ojo hasta máximo la base de la nariz. Aquí yo dibujé una oreja muy pequeña. Y me gusta de hecho cómo se ve, pero bueno, vamos a adaptarla para no causarles mucha confusión. Con esto estilizar y mover formas por ahora. El cuello va a salir igual de la oreja sin una curva y un poco atrás de la mandíbula, más o menos a la altura donde termina la nariz. Esta vez ya no es recto, si ven ya no va hacia abajo, sino que está yendo hacia atrás. Este efecto me va a dar más la idea cuando hagamos cuerpo de cómo incorporarlo. Por ahora marquen solo hasta el cuello. Igual quitaré esto para no generar demasiadas confusiones en los temas que vienen. Vamos a darle ahora otro peinado a este personaje. Le pondré un fleco. Y se peinará hacia atrás, tendrá una coleta. Vamos a cambiar la forma de su nariz. Estas formas, por ejemplo, si ustedes son dibujantes principiantes y siguen viendo este video y dicen, bueno, ¿cómo voy a cambiar las formas? ¿O qué figuras son agradables y cómodas y qué otras no? Eso también lo vamos a ir viendo poco a poco en el transcurso de los videos para que puedan observar cómo cambiar, sintetizar, adaptar formas. Lo que buscamos es tener rápidamente algunas ideas de rostros muy generales y con bastante gesto también. Tenemos entonces un personaje frente, uno de perfil. Vamos al de... uno de 3/4, perdón. Ahora vamos al de perfil. Es un poco espacio aquí, bueno, creo que ahí está el centro de cámara. Empiezo igual con mi círculo de guía. Ahora la línea está totalmente a la orilla del círculo. Bajo la línea y de la misma forma mido la mitad hacia abajo para crear este medio círculo y que tenga la idea de cómo está de perfil. Sabemos que la nariz llega a esta línea, así que voy a sacar la forma de la nariz. Bien, vamos a sacar un poco un triangulito para la frente, igual con los labios, y la barbilla queda por detrás, haciendo un efecto de triángulo con todas las partes del rostro. Sigo una curva muy grande, sigo una curva muy grande y marco la oreja de la altura de los ojos a la altura de la nariz. El ojo va a quedar muy aplastado y ya no es una forma como una almendra, sino que ahora es como un signo de más que. Esto nos va a ayudar mucho para entender cómo funciona de perfil. Recuerden no hacer un óvalo sin un signo de más que. La ceja va a quedar aquí aplastada. Tenemos una pequeña curva y las mismas sombras que aplicamos en el ejercicio de principiantes. Vamos a peinarlo de una manera diferente a los otros dos. Démosle una caída de esta forma, por aquí, y que tenga el cabello muy corto, cuello, cuello. Y listo. Tenemos rápido 3 personajes, uno de frente, uno de 3/4 y uno de perfil. Vamos a tratar de seguir con estos ejercicios, pero ahora haciéndolos inversos. 3/4 viendo ahora hacia la izquierda, perfil contrario, y luego vamos a tratar de entintar estas figuras. Veamos si nos queda bien. Aquí abajo dejamos espacio en caso de que nos equivoquemos y podamos hacer un segundo rostro de repetición.
Empiezo con el círculo, marco la línea ahora dejando más espacio este lado y menos de este, marco toda la forma de la quijada, divido la mitad para los ojos, nariz, boca. Voy a marcar el tamaño de la oreja para que pueda yo poner cuello de una vez. Dibujo la figura de mi nariz. Marco la boca. Ubico donde va a quedar el ojo. Ceja. Aquí estoy adaptando también ya algunos rasgos muy variados en este segundo perfil. Y también con un poco más de emoción o teatralidad. Si a ustedes todavía no les sale esto porque es la primera vez que dibujan, pues no se preocupen. Vamos a tratar de adaptarlo poco a poco. También para que no se sientan muy presionados a que tiene que salir bien a la primera y debería ya saber esto. Como ven, el trazo es muy, ¿cómo decirlo? Suelto, muy poco preciso y solamente nos va a ir ayudando para tener idea de qué voy a ir marcando después. No es necesario que sea exacto a la primera. Y ahora por último, un perfil. Marco círculo, saco una línea recta a la orilla, marco la forma de la quijada, ubico ojos, boca y ya tengo donde va la oreja. Vamos a poner ahora una nariz, frente, espero que esté viendo en pantalla esto, sí. Labios, la quijada, cierro forma, esta la oreja, cuello, poner un cuello aún más delgado a este personaje. Ojo como forma de más que. Ceja. La sombra de labios, sombra de nariz. Y sigue su cabello. Aquí es donde siempre digo, ¿cómo lo voy a peinar? Vamos a poner a este un gran fleco, un más rizado. Eso es, me gusta. Ya está. Estos dos siento que les falta personalidad. Vamos a darle un poco más de personalidad. Creo que sus peinados son muy genéricos y pueden tener mucho más emoción quizá en las facciones para que no se vean tan genéricos. Vamos a darles un poco más de cejas. Pongámosle un arete. Y este voy a abrir más su fleco. Vamos a dibujar cómo se vería su fleco del lado contrario. Eso es. Un poco de pómulo le vendrá bien. Sí. Y listo, ya está. Este también vamos a cambiarlo. Necesitamos que tenga más emoción este muchacho. Es como este protagonista muy genérico, ¿no? De cualquier animación. Sobre todo mexa. Bueno, pues ahí está. Voy a borrar esto que no quedó muy bien. Más decisión. Listo.
Bueno, teniendo esto, ya tengo un personaje de frente, 3/4 y perfil. Lo que sigue ahora es que vamos a tomar nuestra goma a borrar y vamos a suavizar mucho el trabajo que se hizo. Si ustedes cuentan con una goma moldeable va a ser mejor. Seguro en cámara ya no se ve mucho de esto. En papel yo sigo viendo muchas de las facciones de este personaje. Y tengo 3 estilógrafos. El punto 1, enfócate por favor. Ahí está. El punto 5 y el punto 3. Lo que voy a hacer es empezar con el intermedio, en este caso punto 3. Si ustedes tuvieran otros tamaños de estilógrafo, pues empiezan con el intermedio. Para que el entintado quede bien, lo que voy a hacer es usar el estilógrafo de manera totalmente vertical e ir trazando. Nunca inclinar el estilógrafo, siempre vertical. Y presionar lo menos necesario. Una presión suave va a ser buena y mucho mejor que una muy fuerte. Lo que voy a hacer es repasar todas las líneas principales . Traten de hacer líneas muy largas, aunque al principio no les queden bien, más que líneas cortas que vayan cerrando. ¿Ven? Esto no está bien. Pero si yo hago una línea larga, está bien. Es el mismo proceso que enseñé en el video anterior de principiantes con el lápiz. Hacer una línea larga es mejor que hacer muchas líneas cortas. Igual acá, si vieron, con muy pocas líneas logré terminar rápidamente el rostro. Teniendo esto, podemos ver ya cómo queda el rostro completo. Vamos a hacer este mismo proceso con todos los demás rostros. Como observan, algo importante aquí es que yo estoy suponiendo muchas formas, no es que sean exactamente así. Me dejo llevar por los trazos que hice también y tratar de copiar algunas líneas que me parecen interesantes, aunque no sean exactamente lo que busco. Eso le va a dar mucha sensación de libertad a su dibujo. Veamos cómo funciona eso. Miren, en este paso, cuando yo dibujé este rostro muy rápido, empecé a hacer algunos movimientos ondulatorios, sobre todo en el cabello, que me dieron un gesto, o sea, algunas formas, movimientos, ritmos que yo no estaba pensando hacer, simplemente salieron. Aquí pasó mucho de eso en el cabello y en la ceja. Voy a usar esas líneas gestuales o esas líneas no intencionales para que el personaje tenga mucho más emoción y se note que mi línea o mi trazo está mucho más interesante. Vaya, que no es lo cuadrado y ordinario de cualquier dibujo. Por ejemplo, vean cómo aquí en la ceja tiene esta especie de zigzag que sube, que yo no lo había pensado, simplemente salió. O este otro fleco de cabello. Yo no había pensado tampoco en esto, simplemente al trazar sucedió. Voy a entintarlos así como están. El resultado es que va a salir una forma que es mitad intencional, mitad improvisada.
Y como ven, es una figura muy interesante. Ese tipo de gestos pasó acá en la ojera, pasó acá en la boca y en la oreja, y si notan, da muchísima emotividad, muchísimo estilo a un dibujo que no lo tenía originalmente. Si ven los lápices, pues parecen muy genéricos, pero si ponemos atención a algunos gestos, trazos no intencionales, el dibujo se vuelve muy interesante. Pongan mucha atención a ese tipo de gestos que va dando su propia mano al moverse veloz para trazar, porque eso va a determinar en mucha escala su estilo de dibujo o algún tipo de formas establecidas que ustedes no habrían pensado lógicamente, o sea que terminan haciendo narices o orejas o alguna sensación de cabello que ustedes ni siquiera sabían que podían hacer o que no tenían pensado, simplemente sucedió. Voy a seguir acá, va a ser el mismo proceso, voy a tratar de interpretar muchísimo los trazos que hice de lápiz, que fueron trazos rápidos y no intencionados por completo, simplemente una sensación de ida y vuelta, como dejarte llevar por el dibujo. Sé que eso suena también medio hippie, ¿no? Es decir, me dejé llevar por el dibujo y salió eso, pero a veces es bien importante hacerlo para que tu dibujo crezca y se vuelva mucho más libre, que no sea solo la cosa pensada, sobre todo para los estudiantes principiantes. Si vieron un pequeño corte aquí, pues fue porque soy nuevo en esto de hacer videograbaciones con dibujo y no está saliendo todo bien. Como vieron, ya hubo como varios cortes raros, que se me acaba la memoria de la cámara, que hay sonidos raros en la casa, como que pasó el Fierros Viejos, cosas así que pues son comunes en nuestra querida Ciudad de México. Los que no son de Ciudad de México, pues acá hay mucho ruido todo el tiempo. Y bueno, espero que tengan un poco de paciencia para esto y que pues vaya yo también mejorando poco a poco con este entendimiento de lo que es hacer video de dibujo, checar horas más silenciosas, no sé, ya veré qué hacer para que esto mejore. Entonces lo que sigue ahora es que borremos todas las líneas de lápiz y veamos cuál fue el resultado. Bueno, pues ya tengo aquí mi hoja con los 5 entintados con punto 3 de estilógrafo micrón y ahora vamos a usar el punto 1 y punto 5 para darles mejores acabados. Si ustedes cuentan con el Pentel Brush, es mejor usar Pentel en lugar del punto 5. Entonces vamos para allá. Empezaremos con el punto 1. Lo que vamos a hacer es tomar cualquiera de estos personajes. Yo voy a tomar de ejemplo este de la orilla, que es mi favorito, y voy a empezar a hacer los sombreados básicos que ya vimos en el video de principiantes, pero ahora como una sensación de múltiples líneas repetidas. Si se les hace difícil de comprender este proceso, la forma fácil es pensar en una señal de Wi-Fi y luego repetir esa idea todas las veces que sean necesarias para ir haciendo los demás efectos. Voy a ir mostrando acá cómo va quedando el resultado. Pienso en la señal de Wi-Fi y voy repitiendo ese proceso todas las veces y en todas las sombras que me parezcan indispensables. Voy a hacer lo mismo al incorporarme al cabello. Por ejemplo, aquí hice varias líneas pequeñas o varias señales de Wi-Fi pequeñas. El estilógrafo, recuerden no aplicar mucha presión, se tiene que tomar muy suave para que no se dañe la punta, son muy delicadas. Miren, si ustedes notan que esta pequeñita punta negra se va aplastando y ya está solo el metal, significa que presionaron muy fuerte. Necesita estar siempre así, de buen tamaño. Voy a mostrar otras para que vean cómo son todas homogéneas y de buen tamaño.
Es muy común que cuando presionan de más un estilógrafo, esa punta se va perdiendo. Vamos a ver si logro hacer que enfoque de nuevo. Excelente. Entonces, teniendo un efecto como este, está bien. Voy a hacer el mismo proceso en todos los dibujos. Tratando de llenar la mayor cantidad de zonas de sombra que se me ocurran con el estilógrafo. ¿Cómo sé si estoy poniendo sombras de más o sombras de menos? Idealmente, un 25% de tu imagen debería tener toda esta cantidad de líneas y el otro 75% quedarse en papel. Si se te hace muy difícil, por ejemplo, imaginar peinados o imaginar personalidades o incluso imaginar dónde van las sombras al principio, es válido totalmente que uses fotos de referencia, sean fotos tuyas, de familiares, amigos o fotos de internet, para que vayas observando qué tipo de facciones, gestos, tipo de peinados tiene cada personaje y puedas ir exagerando esos rasgos para que adquieran tus personajes mucha personalidad y también que sean muy variados, que no dibujes siempre al mismo personaje. Lo que les recomiendo por ahora que no hagan es que copien personajes de otros autores. Por ejemplo, que digan a mí me encanta Naruto y entonces copies un Naruto. Eso por ahora no hay que hacerlo. Es un ejercicio muy recomendado esto de copiar Narutos. Le voy a llamar así por ahora, para cuando ya eres un dibujante un poco más avanzado y sabes qué buscar. Por ejemplo, puedes buscar cómo hace los pliegues de la ropa tal autor, o cómo está haciendo la sensación de penumbra tal autor, o cómo logra el contraste entre tal y tal cosa. Entonces sí ya se vuelve importante empezar a copiar autores. Pero por ahora no. Estas copias de autores que también estoy mencionando, no se trata simplemente de que copies el dibujo y ya. Se trata de saber qué buscas para estudiarlos correctamente. Y entonces no solo presumir que hiciste un dibujo bien bonito de tal autor, sino entender cómo el autor que te gusta mucho está logrando ciertos efectos y entonces tú también poder hacerlos en caso de que los necesites o los quieras lograr. El objetivo es que tengamos nuestros personajes en este nivel. Tenemos entonces los 5 personajes con un poco ya de sombras y ahora usando el Pentel Brush vamos a marcar la parte más externa de mi figura y la remarcamos poco a poco. ¿Cómo usar correctamente el Pentel Brush? Lo que voy a hacer es un trazo que inicie en una punta y seguir con una curva y levantar. Lo que busco es una línea que inicie delgada, se haga gruesa y termine delgada. Este tipo de movimiento lo voy a manipular a una línea S o a una línea M y tratar de adaptar esos movimientos a todo el contorno de mi figura. Hay que pensar antes de poner cada línea hacia dónde se va a mover mi mano para que mi mente no resulte que está improvisando líneas. Bueno, después de unas fallas técnicas que se me volvió a apagar la cámara, volvemos. Cuando uso el Pentel Brush suelo trabar mucho al hablar porque estoy pensando muy bien en qué línea tengo que colocar. Y hay que pensar exactamente hacia dónde se dirige tu pincel y qué movimiento va a hacer antes de trazarlo. Entonces suele ser que
las personas que no tienen como multitask como yo, pues necesitamos pensar muy bien qué línea poner y la mente no puede con tanto. Pero bueno, el objetivo es que tengamos algo así, que mi dibujo tenga las líneas exteriores más remarcadas con el Pentel, intermedias con el estilógrafo punto 3 y las interiores con punto 1. Ya que tengo esto, voy a ir remarcando algunas zonas que pueda ir yo rellenando de negro con el mismo Pentel. Si no tienes un Pentel Brush, puedes usar simplemente cualquier pincel con tinta que te acomode. Buscamos que el rostro también tenga algunas manchas pequeñas, incluso los labios, por ejemplo, en este diseño pueden ser negros. Y vamos a ir adaptando este tipo de trazado en todas las zonas que te parezcan interesantes. Trata de no sobresaturar la imagen, que sean pocos los aditamentos en negro que pongas, que vaya con los pequeños detalles negros que coloques, se va a ver mucho mejor. Y el objetivo es que tengamos un dibujo en ese nivel. Vamos a tratar de llevar los 5 personajes que tenemos a este nivel de dibujo y vemos cómo quedan. Entonces vamos a ir contorneando, empezaré de este. La parte externa de las figuras que me parezca más importante. En el caso de este personaje, voy a usar el Pentel un poco recostado para generar este movimiento. Y con esto me va a dar mucho la sensación de textura de cabello rizado. Voy a tratar de no abusar mucho de este recurso, tratar de que sea, como dije anteriormente, el 25% de la imagen con tinta negra y lo demás en blanco. En el efecto sea muy interesante. El objetivo es que logremos llevar a los 5 diseños a un nivel así. Bueno, pues ya tengo mis 5 diseños con un nivel intermedio. Lo que voy a hacer ahora es usar mi marcador de touch para aplicar sombras intermedias. Primero vamos a probarlos para verificar que tengan buena tinta. En caso de que algunos ya estén secos o que estén pintando demasiado gris, por ejemplo este es muy oscuro. Así que estamos buscando un gris un poco más tenue. Y también que logre un color uniforme. Esto está muy bien. Ahora, nuestro touch tiene 2 puntas, punta cincel y punta pincel, que está de este lado.
Vamos a usar para estos ejercicios la punta cincel, la más gruesa. Lo que voy a hacer es recargar solamente la parte más delgada del marcador, no el lado totalmente grueso. De esta forma, no de este. Y voy a ir aplicando un tono de gris para remarcar algunas zonas que me parezcan interesantes. Podemos jugar con las inclinaciones, o sea, empezar recargando todo el lado o hacer una línea y jugar con esas inclinaciones de esta forma. Así podemos lograr efectos muy interesantes, como una línea que inicia gruesa y se hace delgada, y trataremos de aplicar este relleno en las mismas sombras que hicimos el dibujo anterior para tener un resultado como este. Vamos a hacer eso en las 5 figuras. Si aún no te sabes algunas sombras, sobre todo en los lados laterales o de 3/4 de tus personajes, tampoco te preocupes, por ahora usa fotografías de referencia y veremos iluminaciones específicas en otras clases futuras. Si no encuentras fotografías que se adapten a lo que buscas, tómate tú mismo selfies con ayuda del celular y una lámpara adecuada o la iluminación que estés buscando para que tengas el resultado ideal. Como ven, estos rotuladores se adaptan muy bien a los grises que necesitamos para que el dibujo se vea ya un poco más profesional, con un acabado más homogéneo y más agradable. Cualquier duda que tengan con este uso de rotuladores pueden decírmelo. En este caso ya voy a usar el lateral completo para cubrir una zona más amplia, pero tratar siempre de usar más la punta cincel y no tanto el lateral. El objetivo es que tengamos estos personajes así. Con esto considero terminada una clase intermedia de creación de rostros, frente, 3/4 y lateral. Los 5 hechos primero con lapicero, después entintados con estilógrafos y pentel brush, y finalmente medios tonos usando un rotulador. Si tienes alguna duda sobre este proceso puedes mensajearme y espero que te haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Bueno, pues gracias por ver este primer video. Como viste, fue algo muy sencillo para empezar, que no te sientas abrumado o abrumado por tanto contenido. Hicimos un rostro a lápiz y después hicimos 5 rostros en diferentes posiciones. Ahora, ¿cómo vamos a entrenar este trabajo si quieres mejorar o si los primeros ejercicios no te salen muy bien? Lo que vas a hacer primero es encontrar fotografías en internet para entrenar este tipo de rostro con facciones distintas. O sea, tomar literal una foto de Keanu Reeves o de algún personaje de un cómic que te agrade y tratar de hacer la misma medición de rostro que tuvimos en este video, pero usándola ya en un retrato que tú estés teniendo de referencia. También funciona si usas una foto de algún familiar, una selfie tuya, algo parecido. Eso te ayudará si te cuesta mucho trabajo realizar un rostro desde la imaginación. Te recomiendo que hagas unos 2 o 3 rostros y me los mandes por mail para que veamos cómo te está yendo en ese trabajo.
Y con estos personajes te sugiero también que vayas viendo diferencias entre ellos, tratar de no dibujar a la misma persona todo el tiempo. Para lograr eso vas a buscar personajes también en series animadas o series de Netflix, películas, fotografías que tengas de tus amigos y tratar de adaptar la forma de sus cabellos, sus rasgos faciales o sus mismas expresiones dentro de los ejercicios que vas a realizar. Te sugiero hacer esta plantilla de 5 rostros y si no te quedan muy bien, repetir algunos hasta que tú estés satisfecha o satisfecho con el resultado. Una vez que tengas eso, puedes enviármelo también por mail y te regreso algunas anotaciones. Como tip adicional, es muy importante por ahora que tomes tiempo de cuánto te está tardando hacer un dibujo. Toma un cronómetro. A mí, por ejemplo, este dibujo me tomó 1 hora y estos 5 me tomaron alrededor de 1 hora 20. Si tú te sientes preparado para seguir un ritmo de trabajo así, pues adelante, tómate 1 hora para dibujar y ve hasta dónde llegas. Si no, toma solamente tiempo de cuánto te estás tardando en terminar el ejercicio que dimos. Y pues eso sería todo. Espero que te haya gustado el video y nos vemos la próxima semana. Chao.